¿Sientes que tu potencial no corresponde a tu realidad? ¿Sueñas con vivir tu pasión y sentirte alineada con tu esencia? Soy Iris Coelho, coach de vida y propósito, y me apasiona compartir consejos y herramientas que te ayuden a lograr tu independencia, empoderamiento y éxito. Hablemos de relaciones, emprendimiento, finanzas, desarrollo personal y más. Hoy es el despertar de las mujeres llamadas a cambiar el mundo. Y esto es Empoderadas en Acción. ¿Cómo están, empoderadas, hermosas? Espero que amadas, libres, seguras y listas, porque hoy tengo una invitada súper especial. Su nombre es Fernanda Restrepo y ella es la persona detrás de Ni una palmadita. Fernanda, como todas las empoderadas que entrevistamos aquí, viene a compartirnos cómo fue su experiencia de tener su empresa, la experiencia de compartir su conocimiento, cómo lo que te apasiona y cómo lo que sabes y tus conocimientos más grandes pueden ser algo que contribuya muchísimo al medio en el que te encuentras. Ella ayuda mucho a las mamás y a los padres en general en temas de crianza respetuosa. Ella protege mucho lo que son los derechos del niño y también de la mujer. Hablaremos con ella diversos temas, desde cómo inició su negocio, cómo se organiza y sobre todo cómo lidiar con esta carga tan fuerte que a veces conlleva el hecho de ser mamá. Cómo animarte a especializarte y ser una de las mejores personas en tu campo. Cómo ser consecuente, cómo ser congruente y brindar la información conforme a tus propios principios. Fernanda tiene una página en Instagram con más de 500,000 de seguidores. O sea, les digo, en verdad ella sabe lo que hace. También de tanto seguirla, incluso yo misma he tenido sesiones de ayuda con ella para temas de mi hija, para ver que todo esté funcionando bien, para saber que la estoy criando de una manera respetuosa. También hablaremos con ella de cómo podemos criar a los niños, y no solamente a nuestros hijos, sino a los niños que estén a nuestro alrededor, cómo podemos criarlos de una forma que los empodere para que en un futuro no sean unas personas codependientes. Y cómo nosotras como mujeres también debemos empoderarnos, no darle nuestra libertad financiera a otra persona, no depender de alguien más, salir adelante, lucharla a pesar de las cargas que tenemos, identificar nuestros momentos de frustración, nuestros momentos en el que ya estamos llegando al límite para poder afrontar las situaciones de la crianza y de la vida diaria de una mejor manera. Sin más preámbulo, les dejo la entrevista con Fernanda. Bienvenida, Fernanda. Gracias por acompañarnos hoy día en un episodio. Me gustaría saber cómo fue que empezaste, qué es lo que te atrajo del mundo de la crianza respetuosa y en qué momento decidiste: tengo que convertir este conocimiento en una fuente de ingresos. O empezó como que ayudando a las personas y luego lo convertiste en un negocio. ¿Cómo empezó esta aventura de Ni una palmadita? Para mí fue claro desde el principio que era lo que yo quería hacer, y digamos que no es algo que se pueda hacer como hobby, porque requiere muchísimo estudio, mucha dedicación y mucho trabajo. Entonces digamos que ya en el momento en el que yo decidí hablar y comenzar mi proyecto de crianza respetada, en ese momento recuerdo que tenía otra empresa, porque yo estudié primero ciencias básicas médicas, estudié medicina por muchos semestres y luego terminé estudiando negocios internacionales. Entonces yo tenía mi empresa, pero siempre mi pasión había sido la medicina. Entonces, cuando comencé a revisar todos los contenidos me encontré con todo el proceso de la crianza respetada, dije, no, esto es lo que me encanta y lo que me hace feliz. Además, es como que a lo que me quiero dedicar. Y la verdad es que ni siquiera, o sea, no, es la primera vez que me hago esa pregunta, como ni siquiera lo pensé. O sea, no fue como, yo solamente le dije a todo el mundo a mi alrededor, voy a dedicarme a esto, y todo el mundo me dijo, ¿estás loca? Y yo dije, no. Entonces comencé, tenía mi otra empresa, y obviamente de mi otra empresa sacaba el capital para todas las formaciones, para todo lo que tenía que ver con el montaje del negocio digital. Y luego, cuando ya obviamente al mismo tiempo tenía este negocio y tenía dos en ese momento. Entonces,
cuando ya el negocio de la crianza respetada comenzó a ser lo suficientemente autosostenible, entonces ya solté este otro negocio y de ahí en adelante solamente me he dedicado a esto de la crianza. Y justamente eso que decías, que todo el mundo te dice, estás loca, porque es algo que todas pasan cuando quieren hacer algo diferente. ¿Crees que hay algo diferente en ti que te hizo tomar esta decisión de convertir este conocimiento en una fuente de ingresos? O sea, ¿cómo es Fernanda personalmente? O sea, ¿cuál es la fuente de tu éxito? Porque tienes un negocio muy, muy, muy próspero. Al menos sé que muchísimas te seguimos. Bueno, yo pienso que muchas cosas. Pienso que a diferencia de mi competencia, pues yo tengo no solamente la experiencia en términos de médicos, sino también la experiencia en términos de negocios. Entonces, digamos que yo siento que es mi ventaja competitiva en términos de lo que se habla de negocio, ¿no? No digamos en términos de referente de la crianza respetada, que también soy, pero eso viene de más sí siento, y cuando veo a mis colegas, por ejemplo, noto cómo sus negocios no están bien estructurados y cómo entonces no están dirigiéndose al público que deberían dirigirse, no están manejando su negocio como lo deberían manejar, están cobrando menos dinero por sus honorarios de lo que deberían cobrar, las estrategias de marketing que funcionan probablemente están trabajando muchas más horas de las que deberían estar trabajando. Entonces sí lo noto y se nota, lo noto porque tengo los conocimientos sobre eso y porque desde un principio se estructuró bajo dos frentes. O sea, para mí era claro que la crianza respetada tiene un componente social, pero que para poder llevar a cabo ese componente social, pues necesitamos la parte económica. O sea, no puedo crear una fundación, becar a más de 1.500 personas que están becadas en la fundación que también existe, ayudar a tantas personas si no hay una fuente de ingresos de capital que me permita, por ejemplo, tener una persona que cuida a mis niñas mientras yo estoy haciendo una transmisión en vivo, pagar los servicios, porque o tengo que hacer el aseo en la casa o tengo que estar estudiando una formación con profesores que están en Australia, que tienen otro horario, y tengo que sentarme a estudiar y tener este conocimiento, porque aparte es una carrera que requiere muchísima actualización, como cualquier otra carrera que tiene que ver con la salud física o mental de otras personas, porque tiene que ver con eso. Entonces tiene que haber una fuente de ingresos. O sea, cualquier persona que diga, es que voy a trabajar gratis y por amor, siendo mamá, no lo veo posible. No lo veo sostenible y mucho menos lo veo escalable. Entonces, siento que por un lado, esa es una ventaja competitiva que yo tengo, y la otra ventaja competitiva que yo tengo es, bueno, que me encanta y que soy muy orientada a hiperespecializarme. Es decir, siempre he pensado, especialízate en una sola cosa, y si te vas a especializar en una cosa, tienes que ser el mejor o no te metas. Siempre digo a las personas, cuando mujeres que me piden consejos de emprendimiento, si tú vas a vender moños, que sean los mejores moños, o sea, que tú seas la más capa vendiendo moños, que tú seas la más tremenda asesorando personas en temas personales o en lo que sea que tú te vayas a meter. No importa lo que te gusta, lo que importa es que seas la mejor una vez que tú escojas un camino y que no pares de actualizarte. Y entonces ahí es donde viene esa otra ventaja competitiva que también siento que tengo, y es que como manejo varios idiomas, entonces puedo estudiar el contenido más actualizado. Digamos que el contenido en español llega desactualizado. Un libro de medicina, la última edición de un libro de fisiología en español va 2 o 3 años retrasada frente a la última versión de un libro de medicina en inglés, si la versión original está en inglés. Entonces, digamos que en términos de la crianza respetada, yo sí he notado también que el nivel de actualización que yo manejo es bien superior al que manejan mis colegas. No me gusta dejar cabos sueltos, y por eso es tan importante la pasión, que diría que sería como la última ventaja competitiva, y es mi pasión. O sea, ¿por qué hacer las cosas? ¿Cuál es tu propósito? Yo sé que todos tenemos el propósito de hacer dinero, y ese propósito está muy bien, muy claro, y el que no lo diga, pues es porque quiere tirárselas de ignorante y el ego y toda la cosa. Pero también tiene que haber otro propósito. O sea, tú haces tu trabajo ¿para qué? Yo hago mi trabajo para proteger a los niños. Entonces, si yo tengo que hablar con una persona que me cae mal, tengo que pensar en sus dolores, en sus problemas, en sus sueños, y dejar mi ego a un lado, porque yo le puedo decir a esta persona, lo estás haciendo mal y te la estás embarrando, y tirarle todas las razones y los argumentos existentes que existen de por qué no debería hacer lo que está haciendo, pero eso solamente me va a inflar los ovarios y finalmente de pronto no va a ayudar al niño. Y volvemos a lo mismo. Entonces, alguna vez yo fui a una conferencia y había otra colega, y una persona preguntaba y decía que un profesor había lastimado a su niño en el colegio, y que ella entonces lo que había tomado era la determinación de sacar al niño porque en el colegio no le habían dado la solución. Esta persona que se las tira de que es la más magister en todas las cosas y mejor dicho,
le dijo, sí, es que a veces hay que tomar esas decisiones, cuando la ponencia de ella era de acoso escolar. Y resulta que nosotros en mi país, por ejemplo, tenemos una ley y tenemos una ruta integral de convivencia escolar que se activa también para los casos de agresión escolar, que es cuando un profesor lastima a un niño o cuando un adulto de una institución lastima a un niño. ¿Cómo es que ella no sabe eso si eso está dentro de las leyes de nuestro país y ya está dictando una charla para miles de personas sobre acoso escolar? Porque se quedan atrás. O sea, como que para mí eso es lo único que interpreta, porque ni siquiera te estoy hablando de que no sabe inglés, no estoy diciendo de que sepa o no sepa, estudié en una de las mejores universidades de mi país. ¿Cómo tú? Porque no tienes, y siento que el fallo está ahí, en querer tener seguidores y querer tener likes y comentarios y caerle bien a todo el mundo, no se puede. ¿Cuál es tu propósito? Porque tú no le puedes decir esto a una mujer que está viniendo en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, y está llegando, o sea, dejó a sus hijos con otras personas para poder tener contacto con nosotras, para que nos salga con esto y ella le diga que su única opción era irse cuando existía una opción legal y una ruta que todos los colegios están obligados a llevar, donde ella por lo menos podía haber dejado un precedente. Tal cual. Entonces ahí es donde yo te digo la pasión, ¿no? Como se La meten con pasión. los niños y se quedan calladas, por ejemplo, y entonces vienen y no, o sea, tú no puedes decir crianza respetada, protección de derechos de infancia, sale una presentadora diciendo que a los niños hay que pegarles y como yo quiero ser amiga de la presentadora para que me recomienden sus historias y yo tener likes, entonces me quedo callada. Entonces siento que eso es otra cosa que yo, esa pasión la comunico mucho con mi comunidad y se llama congruencia. Soy muy congruente entre lo que digo y lo que hago, y eso definitivamente en un negocio como el mío genera como otro punto de... Esa era una de mis preguntas, incluso, ¿cuál es tu impacto? ¿Cuál es tu motivación? O sea, en verdad, y sí, totalmente de acuerdo contigo. A veces uno por vender y en verdad cada cosa que uno encuentra en las redes sociales, escucho a las personas, ay, pero es que no le puedes decir nada a los niños ahora porque se trauman. O sea, como a burla, hay mucha burla porque se ha normalizado en la sociedad muchas cosas que no deberían estar normalizadas, como hablar del cuerpo de la gente, golpear a los niños para corregirlos, ¿no? Que mi padre me golpeaba y soy un hombre hecho y derecho. Y claro, no tiene ningún trauma, no tiene ningún trauma. Entonces, yo sé por ti y por libros que he leído, yo tengo una niña de 3 años y hemos tenido una sesión juntas, que la crianza respetuosa es criar sin violencia, pero a la vez poniendo límites. Y es una línea a veces difícil. Entonces, háblanos en cortito, en resumen, ¿qué es la crianza respetuosa? ¿De qué se trata este método que te apasiona tanto? Es súper sencillo, tratar a un niño como el ser humano que es merecedor de respeto y dignidad. No digo amor, porque no se trata de amor, se trata de dignidad y de respeto. Mm. Entonces es simplemente un modelo de crianza que respeta, que tiene en cuenta los derechos del niño como ser humano. Cría a un niño como el ser humano que es, trátalo como el sujeto de derecho que es y tienes la crianza respetada. No necesitas más nada. Una persona tiene derecho a la integridad física, entonces no le puedes pegar. Una persona tiene derecho a la integridad mental, entonces no puedes manipular, chantajear. Una persona tiene derecho a vivir en paz. Una persona tiene derecho a la salud. Cuando tú lo violentas psicológicamente, estás afectando su salud mental y su salud física también, porque las consecuencias de, por ejemplo, el castigo físico y el castigo emocional se traducen luego en una mayor probabilidad de enfermedades cardiovasculares, en enfermedades metabólicas, en enfermedades del sistema inmunológico, en enfermedades del sistema musculoesquelético. Tenemos niños que tienen huesos rotos y dislocados porque la mamá le dio por jalarlos, por ejemplo, en algún momento, o por golpes que han recibido, o quemaduras, o cucharazos. Y también tenemos todos los problemas en términos de intento de suicidio, que cada vez las tasas son más altas. Y entonces dicen, que es que porque los niños no les hacen. No, lo que pasa es que ahora estamos más interconectados. Y ahora entonces hay más métodos de screening y ahora se le está dando más importancia a la salud mental y simplemente las cifras se están viendo más. Pero entonces sí, es eso, es tratar al niño con respeto y con dignidad. Y ahí es donde yo no calo con esta idea manipulativa de la crianza con amor. Cuando tú dices crianza con amor, tú estás asumiendo que todas las mujeres que son madres tuvieron embarazos deseados y quieren a sus hijos. Y entonces si una mujer no tuvo un embarazo deseado o no quiere a su hijo, entonces tiene derecho a violentarlo.
No. Entonces, ¿no puede criarlo de forma respetada? No. Necesita saber que todo ser humano necesita ser tratado con respeto y con dignidad, independientemente del amor que le tengas o no le tengas. Y justo hablando de eso, este podcast se llama Empoderadas en Acción. Y creo que es importante empoderar a, bueno, niños y niñas, pero hablemos de niñas desde pequeñas. Creo que la crianza tradicional ha afectado mucho ese empoderamiento. Por el contrario, ¿cómo la crianza positiva podría ayudar a criar una niña segura, que sean las próximas empoderadas en acción, ¿no? ¿En qué podría ayudar? En todo, porque lo bonito de cuando tú haces un proceso de crianza respetada es, primero entras porque el niño no te hace caso porque está haciendo pataletas y tú no sabes qué hacer con tu vida y tú no quieres repetir los patrones que tuviste. Entonces, al principio tienes como este problema principal que si no tienes cómo solucionarlo, no te abre la mente y la visión, ¿no? Entonces, primero llegas y es, ¿cómo ejerzo autoridad? ¿Cómo hago para que me haga caso? ¿Cómo no le pego? ¿Cómo le acompaño la pataleta? Pero luego cuando ya esto pasó y ya pasa la marea, baja la marea y te das cuenta que eres capaz, que lo puedes hacer, que el niño te responde, comienzas a aprender más. Y entonces empiezas a aprender que cuando te comunicas y acompañas emociones, estás validando a ese ser humano. Y le estás dando voz a las personas que menos tenemos voz en el mundo, que son las mujeres, si llegas a tener una niña. Y estás enseñándole a no ser opresor a los seres humanos que son más opresores en el mundo, que son los hombres. Entonces, cuando tú estás aprendiendo sobre crianza y aprendes solamente a validar emociones, a decir está bien que llores, está bien que te sientas así, esto es válido, esto es válido, esto es válido, y estamos aprendiendo a manejar las conductas, todos se merecen ser tratados con respeto y con dignidad, y eso se convierte en una de tus mantras, y se los repites a tus hijos. Tu hijo varón aprende a tratar con respeto y con dignidad y a darle su lugar a la hija mujer. La hija mujer aprende a alzar la voz y a entender que su voz es válida, que ella no se ve más bonita callada, que ella no se ve más bonita no llorando, sino que ella es merecedora de ser escuchada y de sentir como quiera. Y comienzas también a encontrarte con no criar a los niños con estereotipos de género, porque entonces la crianza tradicional nos cría con base al sexo con el que nacimos. Entonces, no nos brinda la oportunidad de generar habilidades que tiene la contraparte y que hace que cuando vamos creciendo tengamos diferentes tipos de oportunidades. Tenemos que entender que tenemos una brecha salarial. El hecho de criar con respeto no solamente va a beneficiar a tu hijo y a tu hija en términos de la autoestima y de las habilidades sociales que va a tener, sino que también está demostrado, el Banco Mundial nos hace los estudios económicos y nos dice, los niños y las niñas que fueron criados sin violencia tienen o perciben mayores salarios cuando están más grandes, porque tú les estás enseñando las habilidades blandas, que realmente deberían ser muy duras, les dicen blandas y suena como, pero realmente no, tú les estás enseñando todas las habilidades que luego llegas a la universidad a reaprender porque te las negaron en la crianza tradicional. Y todo este potencial, porque estás brindándole a tu hijo las oportunidades para desarrollar el máximo potencial, pues por supuesto que se va a ver reflejado en cómo se va a ver su vida futura. Y como además tienes en cuenta sus derechos, pues tienes el derecho a la educación, tienes el derecho a la salud, tienes el derecho a la seguridad, tienes el derecho a una crianza sensible, y todo eso desarrolla y potencia el cerebro. Nosotras ya lo estamos viendo con poquitos años. La gran mayoría de mis estudiantes, mejor dicho, todavía no he recibido el primero. Todos mis estudiantes, ni siquiera la gran mayoría de mis estudiantes, todas mis estudiantes han recibido de parte de sus hijos excelentes calificaciones a nivel cognitivo de parte de los jardines. Les dicen en el jardín, en el colegio, los primeros años, es increíble tu hija cómo es de inteligente, matemáticas, ciencias, todo lo entiende súper rápido. Antes nos toca estimularla más porque es que es una cosa la capacidad que tiene para entender sus emociones. Es un poquito indisciplinada, claro, porque no cala dentro de lo que los adultos quieren, pero en esa parte de funciones ejecutivas y cognitivas y en esa parte de pensar fuera de la caja, que es lo que después le van a pedir en la universidad y para el trabajo, van por encima de la media. Entonces no es algo que tampoco que tengas que esperar al futuro, es algo que comienzas a ver a los 2 y 3 años de estar implementando la crianza respetada. Sí, es totalmente cierto. Yo lo veo al menos con Kiyari, de aplicar pequeñas cositas de la crianza respetuosa, el cambio es increíble. Pero también me he dado cuenta de algo, y es que la crianza respetuosa, o sea, es fácil, pero a la vez algunas veces requiere mucho de ti, porque tú mismo te tienes que aprender a controlar porque es más fácil, ya, yo suelto el grito
y ya el niño por miedo me va a obedecer, pero el miedo es una motivación extrínseca, ¿no? No es porque el niño se porte bien, o bueno, no es que se porte bien, se porte como deba portarse, porque es un niño, por algo interno. Entonces, ese acompañamiento, ese límite se exige mucho de nosotros como mamás, y no solamente es eso, sino la sociedad que te pone la etiqueta de no, que tienes que ser una buena esposa y que tienes que ir al gimnasio y que tienes que ser exitosa y que tienes que hacer esto y que tienes que hacer el otro, que por más que una trate de liberarse de esas etiquetas, igual pesan socialmente, y desde niñas hemos sido criadas así, de alguna manera eso está en el inconsciente. Entonces, ¿algún consejo para las mamás para manejar sus emociones de una mejor manera? Ya es un consejo más como que de Fernanda, de mujer a mujer. Va a ser muy importante que aprendas a conocerte. Yo te puedo decir, escribe todas las veces que te molestes, escríbelo en una hoja de papel, escribe cómo te sentiste, a qué hora te sentiste y por qué te sentiste, porque te lo negaron con la crianza tradicional. O sea, si necesitas una razón para criar con respeto, ahí la tienes. Si te frustras con tus hijos es porque tienes que usar la crianza respetada, porque evidentemente te criaron así, no quedaste bien, porque te negaron saber tus emociones. Entonces no te conoces. Tú necesitas poderte conocer, porque si no, vas a llegar siempre al límite, y porque llegas al límite es que pierdes la paciencia con tus hijos. Si tú aprendes a conocer tus emociones, a saber cómo se siente tu cuerpo, por ejemplo, que si algo no me está gustando, entonces yo siento yo cuando algo no me gusta tanto, entonces siento como una molestia entre los dientes. Pero cuando alguien me está criticando y me siento criticada y atacada, entonces siento como un frío o una sensación de acidez en el esófago. Cuando una persona yo tengo autoridad sobre una persona y no me hace caso, por ejemplo, en mi trabajo, con mi equipo de trabajo, y no hacen las cosas como yo les dije, a pesar de que se los dije claramente, entonces yo siento una tensión en la mandíbula. Y cuando me siento abrumada, siento una sensación molesta justo entre las cejas. Entonces tu cuerpo te va a dar señales, porque tus emociones no van por aparte de tus emociones, van a desatar respuestas fisiológicas en tu cuerpo. Esto porque es importante, porque a veces tu cuerpo te va a avisar antes de que tú te des cuenta, porque estamos hablando de un nivel del cerebro que no es el que razona, sino es el sistema límbico que controla las emociones. Entonces, si tú aprendes eso, si tú aprendes, esto me molesta, aceptar, dejar el ego a un lado, porque decimos, eso no me molesta, claro, porque de chiquita te dijeron que solamente te podían molestar por lo que era justificable para el adulto. Entonces, a mí me emberraca que no me contesten el teléfono a la primera. Pero, ¿cómo te vas a poner bravo con eso? Si la gente tiene vida, y si la otra persona está orinando, si la otra persona está haciendo popó, ¿cómo te vas a poner bravo por eso? Entonces digo, uy, no me tengo que poner bravo por eso. Mentira, tú estás en todo tu derecho de que te pongas brava. Lo que de pronto vas a aprender es a conocerlo para que tu cerebro deje de interpretarlo como un peligro. Cuando tú ya dices, esto me molesta, ya cuando tú estás llamando a la persona, tú puedes hackear tu cerebro y decir, bueno, voy a llamar a esta persona que normalmente nunca me contesta, y si no me contesta, pues lo voy a entender. No quiere decir que no me va a molestar. Quiere decir que voy a reaccionar, voy a aprender a hackear mi cerebro para que de verdad explote cuando yo estoy en peligro y no ante cualquier situación, porque ese explotar con tus hijos es tu cerebro diciéndote que estás en un peligro como si te fueran a matar. Mira hasta dónde llega no criar a los niños con respeto, que creemos que una cosita de 2 años nos puede matar. Eso es lo que está interpretando el cerebro y por eso estás explotando. Si no, no explotarías. La segunda es que tú eres mujer. Entonces tú estás explotada. Tú vas a ser explotada por ser mujer. Te tome esta entrevista o te tomo 800,000 entrevistas para entenderlo. El hecho de ser mujer implica que tú tienes que hacer más cosas que cualquier hombre. Tienes el trabajo no remunerado y tienes el trabajo remunerado. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Costo de oportunidad, priorizar, dejar ir cosas, porque eso es mentira la supermamá, que es que nosotras te podemos con todo, no podemos ni queremos con todo. Pero nos dicen que tenemos que querer ser la supermamá, pero no. Yo sería muy feliz que me traten como un papá. Uf. Gracias. que ustedes las mamás que ni siquiera duermen, no, yo quiero dormir como un papá, gracias. Entonces, como no podemos, va a ser importante eso. Y va a ser importante entonces, ya después de haber hecho estas partes, identificar cuándo estás al 70%, porque esa es la otra. Todavía tú te vas saturando, pero tú sigues y sigues y sigues y sigues, porque la sociedad te dice que tienes que seguir y seguir y seguir. Y luego entonces le estamos pidiendo a una mamá que está en el 120 de su saturación que mantenga la calma con un niño. No va a pasar. Tienes que saber, voy por el 70,
si yo sigo y no paro en este momento, voy a explotar con mis hijos y los voy a lastimar. Parar puede significar en ese momento que tu bebé está llorando y que tienes que parar y no acompañarlo. Y ese es el único momento que es muy diferente a decir, ignora a un niño, pero si le vas a pegar, ignorarlo, mientras vuelves a ser el adulto que puedes ser. Pero va a ser muy difícil para ti retornar a tu estado basal, coherente, no violento, si vienes del 100, que si lo agarras por el 70. Si vas por el 70%, tienes un 30% todavía de coherencia para tomar mejores decisiones. Entonces, ese sería como el contexto de cómo se hace eso. Pero yo te digo, conoce tus emociones, pues todas mejor dicho, me van a meter una papa por la pantalla. Sí, pero ¿cómo hago eso? No, es un trabajo duro. Y justo lo que estabas comentando de que a veces no te resultan las cosas, cuando hablas con tu equipo, por ejemplo, me imagino que hay todo un equipo detrás de ni una palmadita. Y con la cuenta que manejas, que Fernanda tiene más de 500,000 de seguidores en Instagram, entre hacer los reels, tus hijas, la casa, las entrevistas, ¿cómo te organizas? ¿Cómo se organiza una persona que tiene este tipo de negocios? Tienes que saber cuándo es hora de delegar. Eso es muy importante porque uno al principio, como todo emprendedor, empiezas haciéndolo todo tú. Entonces tienes que identificar en qué momento tienes que comenzar a delegar. Delega aquellas y qué funciones puedes delegar. Tienes que reconocer que tú no eres irreemplazable y que de hecho van a haber personas que van a poder hacer eso que tú les vas a delegar de una mejor forma que tú. Entonces identifica qué es lo que tú puedes hacer que nadie puede hacer por ti. Y todo lo que otras personas puedan hacer por ti en el momento en el que lo empieces a delegar o lo puedas delegar, hazlo. De pronto económicamente signifique que te vas a demorar un poquito más, pero pues eres mamá. Tiene que ser sostenible en el tiempo y tiene que ser escalable también. Nadie puede escalar solo. Entonces, como nadie puede escalar solo, tienes que delegar. Tienes que saber cuáles son tus objetivos. Lo mismo que hablamos al principio, ¿no? Yo pudiera hacer más dinero si yo quisiera, pero para mí es importante el tiempo que paso con mis hijas. ¿Qué es importante para ti? Entonces yo digo, no, ¿sabes qué? Se acaba el mundo, yo tengo estas horas de trabajo y estas horas de mis hijas. Eso no siempre se cumple, no siempre se puede, sobre todo cuando si yo tengo una conferencia y la conferencia pues se demora un poquito más de tiempo y ya me la pagaron y me la cambian de hora, pues me tocará mover, pero en general es muy importante tener en cuenta cuáles son las prioridades para poderse organizar alrededor de ellas. ¿Qué es lo que vamos a dejar ir? ¿Qué es lo que vamos a delegar? Y hacer un cronograma de, bueno, voy a trabajar de esta hora a esta hora, de esta hora a esta hora voy a hacer, y ya cuando tú tengas todas las funciones que tienes para hacer, podemos decir, por ejemplo, para mí, mi niñera es de parte de mi equipo de trabajo, o sea, yo no pudiera trabajar si no tuviera niñera, o no pudiera trabajar si no tuviera una persona que hiciera el aseo doméstico de mi casa. No queda como a mí me gusta el aseo, no. No queda la cocina como a mí me gusta, no. No juega con las niñas todo lo que a mí me gustaría que jugara con ellas, no, pero ¿es eso o no trabajar? ¿Es eso o depender económicamente de un hombre que me vaya a violentar? Entonces, ¿es eso o no desarrollarme profesionalmente? Así que la última cosa que vas a tener que tener en cuenta es que tú mereces el mismo amor, el mismo respeto, la misma dignidad para ti misma, porque eso sí, tú misma te puedes querer a ti misma, ahí sí pega, ahí sí no es como con la crianza con amor. Tú para ti misma te puedes querer y puedes respetarte y puedes entender que tú no solamente eres mamá, sino que también eres mujer. Y obviamente seguir personas. A mí me sirvió muchísimo seguir personas que se dedican precisamente al tema de la organización de tiempo. O sea, si no lo logras, pues busca un profesional que te ayude a organizar tu tiempo. Yo tengo TDAH, o sea, el tema de mío y la organización no van juntos, entonces me ha tocado buscar personas que me ayuden. ¿Qué consejo le darías a esas personas que necesitan ese empujoncito para animarse a compartir el conocimiento y convertirlo en un negocio? Porque algunas se quedan con la idea ahí. Es como que tú te hubieras quedado con la idea de, sí, a mí me gusta este tema, pero nunca lo compartí más allá, ¿no? Es lanzarlo, es aprenderse a organizar, es todo lo que has mencionado. Algo último que le podría dar una patadita, un empujón a las personas que no se atreven a confiar en sí mismas para lanzarse y compartir su conocimiento. Si esperas a que esté perfecto, nunca lo vas a hacer. Hecho es mejor que perfecto. Entonces, tira lo que primero se te ocurra y ve tirándolo y ve practicando, porque sin práctica no vas a llegar a ninguna parte. O sea, toda persona que busca coaching conmigo en temas de negocio, yo soy un amor melocotudo con las mamás, pero como que si es para negocios y me buscas a mí para que yo te haga coaching, yo te voy a decir, las cosas son así o son así, punto. Entonces es como, que Fernanda, ¿cómo habla de bien?
sí, ve y mira mis primeros videos. Sí, yo llevo 7 años haciendo esto, todos los días de mi vida creando contenido, todos los días, así me haya pasado lo que me haya pasado, así tengan problemas legales o problemas con las niñas o problemas del trabajo o problemas enferma, he tenido mis hijas en el hospital y he estado creando contenido. Entonces la única persona que te está poniendo la excusa eres tú y nadie te va a salvar, solamente te vas a salvar tú. Que tú eres mujer y estás pensando que va a venir un hombre y te va a mantener y que tú vas a ser feliz, olvídate que te va a violentar en cualquier momento que pueda. Mientras otras personas tengan poder económico sobre ti, te van a violentar y te van a pisotear. Entonces, ¿qué es la vida que tú quieres tener? Una vida en la que tú tengas que hacerlo bonita cara y pasar por encima de tus valores, de tus principios y de tus límites con otras personas, porque dependes económicamente de ellas, o una vida donde tú eres libre. Entonces es tu libertad. Entonces, como es tu libertad, tienes que empezar y tienes que empezar hoy, porque si hubieses empezado hace 6 meses, ¿dónde estuvieras hoy? Entonces, la procrastinación no le sirve a nadie. Me hace acordar de algunos episodios que hemos hablado en el podcast sobre, por ejemplo, hay uno de Nadie va a venir a salvarte, que es uno de los episodios que hicimos, y es tal cual, es la verdad. Fernanda, sé que el tiempo es corto para ti hoy día. Me encantaría que digas cómo te pueden encontrar en las redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram, @niunapalmadita, o en mi página web, www.fernandarestrepo.com, y ahí encuentran todo lo que yo tengo para ofrecer. Genial. Muchas gracias, Fernanda, por tu tiempo y por compartir tan valiosa información con nosotros. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Un abrazo para todos. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, me encantaría que compartas este podcast con esa amiga que tiene el potencial tan grande como el tuyo. Me encanta la idea de seguir juntas esta aventura. ¡Hasta pronto!